hoy día hablar desde una perspectiva de la tercera generación de escritos del Nuevo Testamento, en la cual se localiza el texto de Primera de Pedro, y es un comentario en general teniendo en cuenta el contexto chileno de las migraciones, en este caso migraciones forzadas, que vive el continente y que en este país llamado Chile se ha acrecentado fuertemente durante el último periodo. Entonces hablo de que caminamos hacia una iglesia acogedora y solidaria. Una primera reflexión sobre lo que se llama en América Latina el buen vivir. Las comunidades indígenas del Abya defienden el concepto del buen vivir en oposición al vivir mejor, como un modelo de vida o de desarrollo más justo, más sostenible o sustentable y más ecológico. En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica neoliberal. El buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para todas y todos. Para que unos pocos vivan mejor, que es lo que sucede ahora en el mundo desarrollado, para asegurar esas desmedidas demandas de consumo y despilfarro, tiene que existir otro mundo que provea de materias primas y mano de obra barata. Muchos, en definitiva, tienen que vivir mal para que unos pocos vivan bien. El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al Producto Interno Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables en procesos de crecimiento o lo suficiente para que la población pueda llevar una vida modesta, simple, pero digna y alcanzar niveles de felicidad. Quería comenzar esta reflexión con este texto que me parece que es una orientación que podemos tener en, en nuestra reflexión del día de hoy. Me centro ahora en la carta de Pedro, aun cuando haré paralelos también con la realidad, sea latinoamericana o chilena, que es la que más tengo a la mano. En algunos espacios teológicos se viene hablando de otros temas que son muy importantes en América Latina y que de alguna manera también se vinculan con lo que hemos hablado hoy día. El tema de los fundamentalismos es un tema obligatoriamente a tratar, que se suma, ¿no es cierto?, al tema de equidad, cambio climático. Y la otra perspectiva que tiene gran fuerza es el tema de las migraciones. La primera carta de Pedro, que es la que yo tengo como referencia para esta reflexión, refleja una época difícil para las comunidades cristianas, las cuales estaban obligadas a vivir como migrantes, itinerantes, y probablemente esto ocurría, como hoy también ocurre, por razones económicas y políticas. También los miembros de las comunidades sufrían en algunos casos persecución por causa del Evangelio. Quienes viven esta situación de migración forzada buscan, a pesar de ello, testimoniar su fe con una vida orientada por la ética cristiana, la diaconía y con capacidad para soportar el sufrimiento, el cual se constituye en un verdadero juicio ético a toda la sociedad sustentada en ese entonces por el Imperio Romano, en este entonces sustentada por el modelo neoliberal. En la carta que estamos analizando se mencionan por lo menos dos nombres de la tradición paulina, Silvano y Marcos, también llamado Silvas el primero.
El escrito mantiene vivo el mensaje e importancia del valor salvífico de la muerte y resurrección de Jesús el Señor. En toda la carta que tenemos ante nosotros hay ausencia de polémicas con el pueblo judío o sus prácticas como encontramos a modo de ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los escritos paulinos o en el propio libro del Apocalipsis. Esto probablemente porque la mayoría de los miembros de la comunidad ya no eran judíos y su procedencia, estimamos, sea de varios pueblos, lenguas o naciones. Pero también puede que por el avance y crecimiento del cristianismo ya no existe la rivalidad o las pugnas de años anteriores, lo que constituye una verdadera novedad de vida o lo tardío del texto. Por ello, dependiendo de la fecha de la carta, tanto cristianos como judíos ya no gozan del favor del Imperio Romano. Me detengo en Chile. Por ejemplo, hablando de las migraciones. En Chile, durante el año 2020, ingresaron al país 1.492.522 personas, tenidas como migrantes. De ese número, un porcentaje de 12,5% proviene de Haití, de Venezuela un 30,5%, de Perú 15,8%, de Colombia 10,8%, de Bolivia 8%, de Argentina 3%, y de otros países, 17% distribuido especialmente con países de Europa, de Estados Unidos y algunos de Asia, especialmente Japón, Corea y China. Estos datos son puestos por el Servicio Migrante Jesuita, que tiene una labor diacónica muy valiosa en el contexto chileno. Es decir, nosotros en este país vivimos una situación que sino que desafía permanentemente nuestra condición de cristianos y cristianas, de iglesias acogedoras, que se abren voluntaria o por los hechos a una realidad que en Chile habitualmente no habíamos vivido, aun cuando desde la guerra de 1870, la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana y Chile, hubo y hay una migración ya como parte de nuestra idiosincrasia, de la región andina, de hermanos de Perú y de Bolivia. Hay un acercamiento que no tiene los mismos índices que acabamos de ver, en donde claramente el mayor porcentaje proviene de Haití y de Venezuela. En este caso, entonces, ¿qué queremos? ¿Por qué decimos estos datos? Porque el texto que estamos leyendo, nosotros creemos que se debe proponer una nueva categoría social a partir de una ampliación del concepto socio-religioso. Esto es, la carta, en este caso de Pedro, otorga la categoría de pueblo sacerdotal a personas específicas. Pueblo elegido, pueblo santo, real sacerdocio, colocándolas en el mismo plano del pueblo judío, facilitando así una nivelación u horizontalidad para todos, para todas, donde no se distingue raza, lengua o nación, etnia. Y aquí me tomo de la cita de Primera de Pedro 2, 9 a 10, enfatizando esta idea de igualdad, de horizontalidad y de no diferencia con el pueblo judío. Pueblo judío como referencia en términos del surgimiento, crecimiento y desarrollo del cristianismo. El gran anuncio para el pueblo cristiano que está o que viene en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia. Es una traducción libre de los versículos 9 a 10 del capítulo 2 de la primera de Pedro. Podríamos entonces decir que este texto está dirigido a quien vive en Asia, América Latina, África o Europa. La afirmación del texto bíblico leído lo podemos catalogar como revolucionario, ya que es un texto proclamado en medio de dolor y sufrimiento bajo la égide o bajo la dirección del Imperio Romano. Usando el lenguaje coloquial de nuestras iglesias, hermanos y hermanas, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdotisas. Somos el nuevo pueblo de Dios llamado a vivir con confianza durante este periodo que somos forzados, sea por el exilio, sea por las migraciones, a estar lejos de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestro entorno inmediato. También lejos de nuestro entorno familiar, religioso y geográfico. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe, estamos cerca de Dios y somos acogidos por la comunidad, en este caso continental, que se reúne hoy aquí. Somos acogidos en esta realidad diversa, amplia, diferente por la comunidad que formamos AIPRAL. Somos pueblo de Dios, deambulamos en cambios geográficos, en cambios religiosos y políticos, y somos acogidos para hablar, para conversar, para acogernos mutuamente a través de la comunidad de AIPRAL. El lenguaje que se usa en el texto es un lenguaje que se habla de expatriados y de los sufrientes. Esa es la referencia a quienes están en Primera de Pedro. También son los que están presentes en nuestros países, ciudades o en el continente. Con esta reflexión queremos rescatar la dimensión solidaria y diacónica de la Iglesia cristiana, que está llamada a asumir en épocas de conflicto, persecución y violencia. Cuando estas situaciones se presentan habitualmente, se corre el riesgo de suprimir el ágape, la celebración, y con ello la comunidad se va cerrando, lo cual conlleva a negar el apoyo, la acogida y la solidaridad con el necesitado, con la necesitada. Al mirar la realidad latinoamericana y también mundial, seguimos encontrando pobres, niños y niñas abandonadas, mujeres violentadas y que viven bajo la amenaza continua, perseguidos, perseguidas, refugiados, refugiadas, extranjeros, extranjeras, indocumentados. Todas estas categorías, hermanas y hermanos, reflejan los rostros de personas sufrientes que en su sufrimiento deambulan por el mundo, por nuestros países, buscando alternativas de vida, buscando una posibilidad que les acoja, ampare y proteja. Estas categorías son descripciones modernas, sin embargo, con una vieja y larga historia donde la vida de las personas depende en gran parte de la solidaridad internacional, de la solidaridad de los pueblos y naciones para garantizarnos derechos y posibilidades a quienes se encuentran en la condición de migrantes de volver o de poder recomenzar. El desafío es acogerles, respetarles, integrarles y ayudarles para que le den un nuevo sentido o encuentren un nuevo sentido a su vida. Aumentar sus expectativas de vida a pesar de estar lejos de su entorno religioso, familiar, geográfico. Países como Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Haití y varios países de África o Centroamérica y Medio Oriente, Oriente Medio, viven cotidianamente situaciones de personas indocumentadas. No existen personas ilegales, son indocumentadas. Migrantes, refugiadas. Hoy, estimados y estimadas, vivir como refugiado, inmigrante o indocumentado es y debe ser no una categoría únicamente teológica, sino también una categoría política. Este es un estatus transitorio que muchas veces acaba siendo definitivo
y permanente. Por otro lado, a pesar de los niveles de desarrollo y producción que nos muestran reiteradamente, seguimos teniendo en Chile pobres, migrantes, perseguidos, perseguidas, despreciados, despreciadas y personas presas por razones políticas por manifestarse en contra del absolutismo del modelo neoliberal implementado en Chile como laboratorio. Vivimos, por otro lado, en varios países bajo sistemas democráticos. Sin embargo, las situaciones que viven los sectores vulnerables y pobres son muy preocupantes. Varios países han retrocedido, ya lo decía al comienzo de nuestra conversación, en el combate a la pobreza, Argentina, Brasil, por mencionar solo dos, que debemos agregar el caso dramático de Brasil, que ayer alcanzó más de 300.000 muertos debido al avance del COVID y a la política nefasta, discúlpenme los hermanos brasileños y hermanas, debido a política nefasta do presidente Jair Bolsonaro, quien ainda acredita que o COVID es una gripecinha y que él, siendo Mesías, no faz milagres. No, claramente no es Mesías y es una persona que ayer fue ya llamado genocida, lo cual compartirlo plenamente con el expresidente Lula da Silva. Disculpen ter hablado esa frase en portugués, mas era para meus irmãos y hermanos brasileiros. Las grandes metrópolis latinoamericanas son una buena muestra de lo que está pasando en nuestro continente, del aumento de la pobreza, de la violencia y de todo lo que vivimos. Especialmente menciono temas como salud, educación, trabajo, vivienda, teniendo en cuenta Brasil, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, La Paz, Lima, Quito, etcétera, etcétera. Algo parecido es lo que ocurre si observamos las ciudades mexicanas, centroamericanas, donde sus habitantes durante décadas masivamente buscan ingresar, por ejemplo, a los Estados Unidos, a pesar de los riesgos del camino y de las precarias condiciones que deben enfrentar en la sociedad norteamericana. Saben que serán despreciados, maltratados, explotados o perseguidos, pero aún así buscan esa posibilidad. Es otra forma del bloqueo que afecta a dos de nuestros queridos países como Cuba y Venezuela. Al volver al texto bíblico, observamos que los cristianos que llegaron del Ponto Galacia hacia Capadocia y Bitinia, vieron en esa posibilidad de migración una alternativa de vida, una alternativa de volver a comenzar, de dar continuidad al camino iniciado. Todo esto a pesar de los peligros y dificultades que debían enfrentar. Una luz es siempre un desafío. Llegar a ella es saber qué mostrará a los ojos de quien la ve. Tenemos en esta comunidad las personas que son sin casa, los paroicós, los extranjeros, los parapidemos, los oiketai, los esclavos domésticos. Estas categorías sociales reflejan situaciones bajo las cuales un grupo importante de personas viven y buscan sobrevivir. Tengo 5 minutos todavía. ¿Sí? Ya. Só para lembrar que no puedo falar mucho. Entonces, que estos grupos que yo mencionaba, estas categorías son sociales, no son para espiritualizarlas como habitualmente hacemos. No importa si sufrimos acá, más allá reinaremos. No importa si caminamos por calles pedregosas, después caminaremos por calles de oro. Eso no es la idea de este texto. Los parapídemos o los parapidemos son extranjeros y forasteros de la diáspora, de la dispersión. La diáspora tiene que ver con un gesto, una acción, un acto político que obliga a las personas a cambiar totalmente de dirección y de orientación. Por lo tanto, estas personas que son extranjeros, viven en la dispersión, en la diáspora, son entristecidos, son maltratados, no tienen casa, los paroicoi, y son difamados y calumniados. Son tenidos como personas malhechoras, esclavos domésticos, son abofeteados, golpeados, son insultados, pero no devuelven mal por mal o insulto por insulto. Esta difamación, ¿no es cierto?, reciben los cristianos y cristianas que viven esta situación de migraciones en el primer
en el primer siglo o al inicio del segundo siglo en Roma. Podemos percibir que la comunidad cristiana vive en un ambiente político, social, hostil. Se habla mal de ellos, se murmura, son hostilizados en sus prácticas, son considerados rebeldes delante de la autoridad política. Es posible que no solamente hayan vivido bajo las hostilidades, sino que también existiesen diversas formas de persecución o exclusión contra ellos y ellas. Quisiéramos terminar con un poquito más profundizando tres conceptos. Hay un texto, no sé si se alcanza a ver, pero es un texto fantástico que escribió hace ya un par de años atrás nuestro querido Eduardo Hornart sobre cristianos de la tercera generación del año 100 al 130. Si está por ahí, está publicado por la editora Voces y Seila. Es un buen texto para tratar de entender este conjunto de escritos, sean las cartas pastorales o universales, donde se localizaría el texto de Primera de Pedro. Paroicos o extranjeros sin casa. Este término, hermanas y hermanas, se refiere a extranjeros que tenían algunos derechos, entre ellos, por ejemplo, vivir en un territorio o en una determinada provincia. Junto a esto tenían la exigencia de pagar tributos e impuestos, pero por otra parte les era permitido votar en la elección de autoridades o participar de eventos de ese tipo. No podían comprar, tampoco casarse con mujeres de la región. Era una forma de admisión-exclusión, lo que los limitaba en todos los aspectos de la vida y necesariamente acababan muchos de ellos en la miseria. Un segundo grupo son los extranjeros y forasteros, que se refiere a extranjeros que transitoriamente podían cruzar los territorios, no tenían derecho a permanecer o quedarse. Algunos se arriesgan y ejercen trabajo de forma clandestina, pero sin ningún derecho o expuestos a prácticas de soborno, esclavitud o trabajo de mano de obra barata. Era un grupo significativo de personas sin casa y desempleados o trabajadores ocasionales. Eran los moradores o los habitantes de la periferia de las ciudades. Podían ser libres o esclavos en la medida en que no se sujetaban a la estructura establecida. Y los esclavos domésticos eran empleados al servicio de la clase alta, patrones o de familias. Generalmente eran comprados en otras tierras o lugares, vivían bajo o a la protección de la familia que los compraba, pero lejos de sus familiares. De las categorías mencionadas, tal vez este último ofrecía a quienes accedían a ella mejores posibilidades. Por ejemplo, vivir bajo la protección de sus amos, tener casa, comida, vestimenta y eventualmente un mejor trato. Entonces, quería dejarles estas reflexiones, entendiendo que las persecuciones del siglo I contra los cristianos, ¿no es cierto?, se mencionan por lo menos tres. Probablemente esta sea la más dura que comienza a vivirse en Roma. De tal forma que con eso, para no pasarme más del tiempo, que ya tengo algunos minutos, le dejo esa perspectiva, pero buscando, ¿no es cierto?, entender cuál es nuestra función como seminario de educación teológica en América Latina, en esta formación de líderes y de lideresas desde una perspectiva crítica y de una lectura contextual, pero también la labor y la función que nos corresponde como comunidades de fe que vivimos en países en donde el tema de las migraciones es un gran desafío, es una gran oportunidad para acoger, para recibirle y para formar comunidad. Termino con la última frase. Para el actual momento que vive el continente latinoamericano, las epístolas petrinas son una fuente de reflexión e inspiración para la acción. Temas como el desarrollo de la familia por razones económicas y marginalidad social orientan la relectura de estos textos bíblicos como signo de esperanza y de liberación. La comunidad de fe es un grupo contestatario a la sociedad de consumo y la injusticia. Ante esa sociedad se hacen vigentes los valores éticos del Evangelio. Estas comunidades provenientes del Asia Menor acogen a los grupos migrantes y los integran a la familia de la fe. Recuperan en alguna medida el espíritu veterotestamentario de la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero, y lo hacen
en el diario vivir. Es como decíamos, buscan vivir su fe en el buen vivir.